revelado, el escalofriante secreto de la noche en el bosque maldito. Y historia atrradora. Elías caminaba por las oscuras calles de su pueblo, la brisa fría rasgando su piel como cuchillas. La luna apenas iluminaba el camino, creando sombras que se alargaban y retorcían. Todos en el pueblo hablaban del bosque maldito, un lugar que infundía pavor en el corazón de los más valientes. Y esa noche, la ansiedad lo acompañaba como una sombra. Su amado hogar estaba a solo unos pasos, pero la incertidumbre lo mantenía tenso y alerta. Tenía que regresar pronto a Sofía y María, pero la inquietud de dejarlas solas en la oscuridad lo consumía. Elías. La voz de Raúl lo hizo saltar. Era su viejo amigo, el pelo alborotado y los ojos desbordando miedo. Hay rumores, hermano, sobre el bosque. Gente que ha desaparecido. La mujer de blanco. Su voz temblaba mientras sus ojos enrolaban un horror inaudito. Dicen que se lleva a los niños. Elías sintió un escalofrío profundo. Cada historia de terror que había escuchado desde niño resurgía en su mente. Se despidió de Raúl y siguió su camino, pero mientras avanzaba, el aire se volvió pesado. Un murmullo siniestro se coló entre los árboles, un susurro casi humanizado. Era un sonido que parecía llamarlo, como si lo conociera. Sin embargo, obligándose a ignorar su creciente temor, siguió adelante. Con las semanas, el terror se tornó tangible. Una noche, al llegar a casa, encontró a Sofía hablando de una mujer de blanco que se le aparecía en sus sueños. «Me cuenta secretos, papá», decía ella con inocencia. El corazón de Elías se detuvo. «¿Qué secretos?», preguntó, su voz temblando. Sofía solo sonrió, con una expresión que no era solo de un niño. El terror se apoderó de él. Esa mujer, en sus recuerdos de niño, era un símbolo de desgracia. Elías sentía que se le cerraba el pecho, y por primera vez, cuestionó si su hija estaba realmente a salvo. Mientras el murmullo del pueblo se acercaba aún creciendo, sus vecinos empezaban a mirarlo con desconfianza. «¿No has oído lo que dicen?». Algunos han visto cosas, las palabras flotaban en el aire, venenosas. El pánico creció en su interior. Una sombra de traición surgía entre aquellos a quienes siempre había considerado amigos. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Movido por un amor desbordante y una ansiedad incontrolable, Elías decidió enfrentarse a la oscuridad. Aquella noche, con su linterna temblando en la mano, se internó en el bosque maldito. A cada paso, las sombras danzaban a su alrededor, susurros escalofriantes llenaban el aire, y el frío le recorría la columna vertebral. Una figura apareció de pronto entre los árboles, la mujer de blanco, con ojos llenos de tristeza y rabia. «Eres uno de ellos», murmuró con un grito, quebrando el silencio y revelando el oscuro secreto que conectaba a Elías con el bosque. Su corazón latía desenfrenado. La verdad que iba a descubrir no solo podría cambiar su vida, sino que también amenazaba con desatar un horror inimaginable sobre su familia. ¿Tendrá Elías el valor necesario para enfrentar lo que realmente se oculta en la oscuridad? La misteriosa figura de la mujer de blanco se mantuvo frente a Elías, imperturbable y aterradora, como un espectro en la noche. Su cuadrada silueta era una presencia sobrecogedora, y su voz reverberaba por el bosque, impregnando el aire con un temor palpable. «¿A dónde crees que vas, Elías? No puedes escapar de lo que llevas dentro», susurró, su tono helado como el viento que barría la oscuridad. Elías retrocedió unos pasos, el pánico apretando su pecho. «No. No tengo nada que ver contigo», balbuceó, aunque sabía que sus palabras eran vacías. Estaba a merced de la verdad que temía enfrentar. Instintivamente, alzó la linterna, proyectando unas de luz que iluminó por un instante el rostro de la mujer. Su piel era tan pálida y fría como la propia luna,
pero sus ojos, ahondados en un profundo dolor, lo miraban con resolución. Mis secretos son tan oscuros como el bosque mismo. Has llegado hasta aquí porque tu sangre clama por justicia, dijo la mujer, su voz entonando un lamento lejano. No has olvidado las historias, Elías. Recuerda quiénes éramos. Te necesitan. Los olvidados. Sus murmullos se desvanecieron en el aire, pero la imagen de su hija Sofía asomó en su mente, la risa inocente de María resonando entre las ramas. Elías sintió una punzada en el corazón. ¿Qué has hecho con ellas?, gritó, una mezcla de furia y miedo arrasando su ser. La mujer de blanco sonrió de una manera que le erizó la piel. Nada que no se pueda remediar. Pero para salvar a aquellos a quienes amas, debes enfrentar las verdades enterradas en tu pasado. Hay una antigua maldición que corre por tu linaje, y si no actúas pronto, el sacrificio se cobrará su deuda. Atrás, el bosque susurraba aún más alborotado. En su interior, Elías sabía que algo no estaba bien. ¿Qué maldición?, preguntó, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies, como si el bosque mismo estuviera vivo, hambriento de secretos. Eras un niño cuando sucedió, la noche en que todo cambió. La mujer levantó su mano, y la luz de la linterna tembló al igual que él. Visita el claro donde los ecos son más fuertes. Ahí está la respuesta que buscas. Dudando, Elías miró en dirección a donde había estado, hacia su hogar, y luego a donde la mujer le indicaba. ¿Qué pasará si no lo hago?, cuestionó, sintiendo el sudor frío correr por su frente. Las sombras se alimentan del miedo, respondió con gravedad, y tu familia también pagará el precio de tu ignorancia. Las palabras se quedaron flotando en el aire como una amenaza, mientras la mujer se desvanecía lentamente entre los árboles. Elías, paralizado por el horror, sintió el sudor empapando su camisa, y el peso de su decisión empezó a ahogarlo. Con la linterna en mano, se obligó a avanzar hacia el claro, cada paso resonando como un eco de los recuerdos olvidados. La angustia crecía adentro de él, junto con imágenes aterradoras de su infancia, cosas que había dejado atrás pero que regresaban a atormentarlo. El bosque se cerraba a su alrededor, pequeñas criaturas corrían entre las sombras, y el ulular de un búho resonaba como un lamento. Al llegar al claro, un aliento profundo le heló la sangre. Allí, un círculo de piedras antiguas pulsaba con una energía ominosa. El aire se volvió denso, y un ominoso silencio lo envolvió. Recuerda, recuerda, susurraban las voces, como si el mismo bosque demandara que le escuchara. El río de su memoria se desbordó de repente, revelando secretos enterrados. Elías se plantó en el centro, su corazón retumbando, y entendió que lo que iba a descubrir podría destruirlo todo. Al levantar la linterna, algo oscuro se movió entre las sombras. Un brillo rojo resplandeció en el centro del claro, una figura emergió. Cada latido de su corazón resonaba con pánico. ¿Quién eres?, preguntó Elías, mientras el terror lo consumía. La figura se acercó lentamente, y cuando finalmente lo vio, supo que el verdadero horror apenas comenzaba. Soy el mayor secreto de tu linaje. Elías sintió que la tierra temblaba bajo sus pies al escuchar la voz de la figura. La oscuridad del bosque lo envolvía, pero los ojos de la criatura brillaban con una intensidad roja, llenos de promesas de terror y dolor. Un sudor frío le descendió por la espalda, y la luz de la linterna parecía debilitarse a su alrededor, parpadeando como su propia voluntad. ¿Qué quieres de mí?, logró preguntar, su voz temblorosa resonando en el silencio opresivo del claro. Quiero que entiendas. La figura se acercó aún más, su forma tomando definición a medida que la luz de la linterna apenas lograba iluminarla. Su piel era tan oscura como la noche, sus facciones distorsionadas, y en sus manos, la sombra de objetos que no podía identificar le hizo acordarse de otros tiempos y otros lugares. Eres parte del legado que hemos cargado toda nuestra vida. Tu sangre, la sangre de los olvidados, ahora se entrelaza con la nuestra. Elías sintió que su corazón se detenía. ¿Olvidados? ¿De qué hablas?, preguntó, pero lo sabía. Eran los ecos de su infancia, esos susurros familiares que había escuchado en las historias contadas al caer la noche. Relatos de antaño que sus padres intentaron borrar, pero que él nunca pudo olvidar del todo. Los ancestros no mueren, permanecen en el bosque.
Los sacrificios hicieron que nuestras almas estuvieran unidas. Y tú, Elías, eres su último descendiente. La voz resonaba en su mente mientras su realidad comenzaba a distorsionarse. Con cada palabra, un eco inquietante se hacía más fuerte, como si las sombras alrededor de él respondieran al llamado de la figura. Elías sintió un escalofrío recorrer su columna. La conexión era palpable, como un hilo desgastado de memoria que intentaba repararse. La mujer de blanco había dicho verdad, el bosque lo sabía todo. No. No puedo enfrentar esto, murmuró, incapaz de soportar la carga que sentía. No puedo hacer lo que me piden. Las sombras comenzaron a agitarse, un suave murmullo creciente rodeándolo. Una risa burlona surgió del vacío, y la figura oscura se inclinó hacia él, su sonrisa revelando dientes alargados, como si disfrutara del pánico que emanaba de Elías. No tienes elección, Elías. La maldición no es solo un relato. Es real y reclama lo que es suyo. Un destello de rojo iluminó la escena y, con eso, se le reveló más de la historia. El bosque, lo sabía ahora, no solo guardaba secretos, en sí era un ser vivo que reclamaba justicia y sangre. Un grito ahogado surgió de su garganta. ¿Qué sacrificio?, preguntó, incapaz de procesar lo que su mente intentaba ocultarle. Es el legado de la sangre, pero es tu decisión, respondió la figura. Reclama tu lugar aquí o el ciclo continuará. La próxima víctima será alguien más cercano a ti. No, gritó, el horror apretándole el pecho. Las imágenes de Sofía y María llenaban su mente, su risa, sus abrazos. Pero la verdad lo golpeó con una dureza devastadora. La última vez que había estado en este bosque, había habido un sacrificio. Se rió entre lágrimas, incapaz de enfrentar el espantoso futuro que se delineaba ante él. La figura dio un paso más cerca, y una oleada de terror le atravesó el corazón al recordar el eco de las voces que lo rodeaban, llamándolo. Elías, el tiempo se agota. La elección será tuya, pero recuerda que el sacrificio siempre será necesario. La sangre reclama sangre. De pronto, el claro comenzó a temblar, las piedras centenarias brillaron intensamente. Elías sintió que la oscuridad lo engullía, y la figura se transformó, fluyendo como humo entre sus manos. Justo antes de perder el sentido de la realidad, su última visión fue el círculo de piedras brillando en un ardor profundo. Despertó de repente, tirado en el suelo polvoriento del claro. El aire pesado y un silencio ominoso lo invadía. Las sombras estaban quietas, pero ya no sentía la presencia de la figura. Sin embargo, algo cambiaba en él. Sabía que tenía que decidir. Elías se incorporó, temblando. El eco del bosque resonaba en su mente, y la violencia del sacrificio pasó a ser una cadena irrompible que lo atrapaba. ¿Podría realmente atreverse a confrontar el legado de su linaje? Y en la penumbra, una risa resonó, burlona y lejana, prometiendo que el camino del sacrificio apenas comenzaba. Elías se levantó del suelo, el polvo se pegaba a su piel clamando por atención. El aire estaba cargado, pesado como si el bosque mismo respirara con un propósito siniestro. El eco de la risa burlona seguía sonando en su cabeza mientras intentaba organizar sus pensamientos. Sin embargo, la lógica se le escapaba, disipándose como la niebla al amanecer. La linterna empezaba a parpadear nuevamente, y con cada destello, Elías sentía que la locura se acercaba, dispuesta a devorar su razón. Debo encontrar a Sofía y María, pensó, apretando los dientes. La idea de sacrificarlas como parte de una tradición ancestral lo llenaba de un horror sin límites. A medida que se adentraba más en el bosque, las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose en formas indecisas, escrutándolo. Las hojas susurraban a su alrededor, un murmullo de advertencias o tal vez de risas. No podía decirlo. Las historias que había escuchado de niño ahora resonaban con fuerza en su mente. El bosque había sido un lugar de juego entonces, pero ahora se veía como un laberinto de pesadillas. Se obligó a caminar hacia la dirección opuesta al claro, sintiendo que el tiempo se consumía a cada segundo. Pero al dar la vuelta, algo lo detuvo en seco. Una figura, difusa al principio, comenzó a materializarse entre las sombras. Era una mujer, vestida de blanco, con rostro sereno pero ojos llenos de tormento. Era la misma que había visto en su mente, la que buscaba su ayuda.
Elías, susurró, y su voz parecía flotar a través del aire, ligera y tranquila, pero con una amenaza oculta. No puedes escapar de lo que está destinado. La sangre es un vínculo que te ata. Debes elegir. ¿Elegir qué?, preguntó Elías, sus manos temblando. Elegir quién vive y quién muere. Tu elección definiría el ciclo. La sangre que corre por tus venas es la misma que corrió en los ancestros. Solo tú puedes romperlo o perpetuarlo, respondió ella, su voz casi un canto hipnótico. Los ojos de Elías se abrieron como platos y el terror laceró su ser. La figura se movió más cerca, como una sombra suave, y Elías sintió un tirón en su interior, un anhelo oscuro que lo obligaba a escucharla. No lo entiendes. Sofía y María son el próximo sacrificio. Aprovecha esto, Elías. Es tu legado. Sé inteligente, elige en quien se derrama la sangre, insistió ella, y en su tono había una urgencia que palpitaba. Elías se sacudió, intentando despegar la idea de su mente. No quiero eso. No puedo dejar que la historia se repita, no de esta forma. Su voz se quebró, las lágrimas brotando sin poder controlar el fuego de su dolor interno. La figura sonrió levemente, un gesto entre la tristeza y la satisfacción. Elías, tu dolor solo alimenta el bosque. Tienes el poder de cambiarlo, sí, pero a un precio. ¿Tienes el valor para enfrentarlo? Un estruendo resonó en la distancia, como manos pesadas golpeando los troncos de los árboles. Elías sintió como el aire se cortaba, el miedo anudándose a su garganta, estaba siendo observado. La figura desapareció, y con ella, un grito lejano resonó, una llamada que fue un eco de su propia traición. Elías corrió, el pánico sacudiendo su cuerpo en cada paso. Las sombras parecían moverse más rápido que él, susurros alzándose en un canto lúgubre que lo volvía loco. Sabía que el tiempo se acababa. Tenía que encontrar a sus hermanas antes de que el ciclo se decidiera por él. Mientras el terreno se volvía más irregular y oscuro, una nueva visión se formó en su mente, la imagen de Sofía en peligro. Un grito desgarrador rasgó la noche. Sofía, gritó, sin saber si ella podía escucharle. Pero una voz, suave como la brisa, le respondió desde las profundidades del bosque sombrío. Elías, ven, ven con nosotros, y en la penumbra, las sombras danzaban, reclamando su sacrificio. Pero, ¿acaso era el suyo? ¿O el de alguien más? El camino hacia la verdad era oscuro y peligroso. La oscuridad del bosque se cerró a su alrededor, envolviendo a Elías en un abrazo helado. A medida que corría, las ramas de los árboles parecían extenderse, como si estuvieran tratándole de detener, de aferrarse a él. Su corazón latía desbocado, un tambor que marcaba el ritmo de su miedo. Sofía y María dependían de su valentía, y en cada grito que resonaba, sentía que la urgencia se convertía en un cuchillo afilado. El sonido de su propia respiración se volvía cada vez más entrecortado, pero la voz de su hermana continuaba llamándolo, una melodía desesperada que se infiltraba en su mente. Elías, ven. Como un eco fantasmal, el llamado retumbaba, envolviéndolo. Se detuvo un momento, sudando en la penumbra. Sofía, gritó una vez más, con la esperanza de que su voz rompiera las cadenas del silencio. Su grito se perdió en el aire, tragado por un bosque que parecía disfrutar del tormento del hombre perdido. A pesar del terror, la figura que había visto se le había quedado grabada en la mente. Tenía que encontrarla, había algo en su rostro sereno que lo atraía, algo que prometía respuestas. Se volvió a la dirección de donde provenía la voz, consciente de que cada paso podría estar acercándolo a un destino aterrador. El camino se volvió más tortuoso y la oscuridad parecía espesa, casi palpable. De repente, como un destello, vislumbró algo entre los árboles. Una luz tenue, titilante. Elías no dudó, empujó la maleza y se acercó. La luz emergió de un pequeño claro, un resplandor en medio de la noche, donde el aroma de flores marchitas se mezclaba con humedad. En el centro del claro, un altar rudimentario estaba cubierto de ramas y hojas secas. Justo a su lado, vio las figuras de sus hermanas, inmóviles. Sofía estaba en el altar, su cabello castaño oscuro brillando con la luz tenue, mientras que María yacía en el suelo, aparentemente inconsciente. Una adrenalina eléctrica recorrió a Elías al verlas. María. Sofía, gritó.
El pánico lo hizo tropezar, pero se enderezó y corrió hacia ellas. En ese momento, la figura de la mujer apareció nuevamente, mirando a Elías con una mezcla de tristeza y determinación. Debes apresurarte. Lo que está por suceder no es solo un sacrificio. Es una elección que definirá generaciones, dijo, su voz un susurro melódico que le erizó la piel. Elías sintió el sudor resbalando por su frente, su mente girando, tratando de entender. No, no puedo dejar que esto suceda, rogó, sus ojos llenos de desesperación. No puedo elegir entre ellas. No puedo. La mujer sonrió con compasión. Tienes el poder de decidir, Elías. Pero el tiempo no es tu amigo. La historia no esperará. ¿Aceptas el legado o decides romper la cadena de sangre? Un temblor en la tierra hizo que Elías se tambaleara y el aire se volvió eléctrico. Las raíces comenzaron a moverse, empujando el suelo hacia el claro, clavándose como serpientes en la piel de su tierra. La voz de Sofía resonó, pero esta vez era diferente. Elías, elige. Elige ahora. Elías sintió la presión aplastante del tiempo. Debía actuar. El miedo lo empujó hacia el precipicio de la decisión. En sus manos descansaba no solo el destino de sus hermanas, sino también el de su familia, atado a un oscuro legado que había marcado su historia. Con un corazón latiendo, se arrodilló ante el altar. Las sombras danzaban a su alrededor, esperando su decisión, aguardando el derrame de sangre de una de ellas. El susurro inquietante del bosque resonó más fuerte que nunca. ¿El pasado o el futuro? ¿Cuál será tu elección, Elías? Pero antes de que pudiera responder, otro grito cortó la noche. Esta vez, tan desgarrador, no era de las hermanas, sino de alguien que conocía bien. Una voz que lo había guiado en sus recuerdos. Una nueva amenaza emergía de las profundidades. Elías. La voz clamaba. Antes de que pudiera girarse, una sombra se abalanzó sobre él. Elías sintió un crimson de terror invadiendo su ser mientras la sombra caía sobre él. No era un ser humano, sino una masa oscura y amorfa, con ojos brillantes que reflejaban la luz del altar en un brillo escalofriante. Las raíces del bosque se retorcieron a su alrededor, como si intentaran apresar a la criatura y a Elías en un mortal abrazo. No te alejes de mí, gritó en un impulso desesperado, intentando retener tanto la valentía como el control. Pero antes de poder reaccionar, la sombra lo envolvió, fría como el hielo, y anegó sus sentidos en un abismo de oscuridad. Su cuerpo se paralizó, mientras su mente luchaba por entender qué sucedía. En el fondo de su ser, reconoció la voz que había escuchado. Era su madre. Esa misma voz que había llamado a sus hermanas desde el interior del alma familiar. Elías. La sombra dejó de ser densa y se convirtió en una figura esbelta, un rostro familiar, pero con una expresión de dolor indescriptible. El legado no es lo que parece. Elías sintió una punzada de confusión y temor. ¿Qué quieres decir? Tú no estás aquí. La figura se rió, un sonido que resonó en sus huesos. Soy un eco del pasado. He venido para advertirte. Existe otro camino. La figura comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un susurro que retumbaba en su esencia. Rompe la cadena pero acepta las consecuencias. Antes de que pudiera alcanzar a detenerla, la sombra se deshizo en un rayo de luz oscura y desapareció en la nebulosa espesa que rodeaba el altar. Sofía. María. Elías, aturdido, miró a su alrededor, buscando a sus hermanas. Sin embargo, el lugar se transformó rápidamente. La luz parpadeante comenzó a mermar, y el suelo tembló de nuevo, como si la tierra misma estuviera viva, enfadada por la intrusión. Las raíces levantadas formaron figuras grotescas, rostros retorcidos que parecían gritar sin sonido. Elías. La voz de Sofía emergió de entre las sombras. No cedas al frío. Recuerda nuestra promesa. Y fue entonces cuando Elías sintió una aletargada esperanza. Las promesas entre hermanos pueden ser el hilo más fuerte en medio del caos, pensó, llevándolo a zapatear en dirección a sus hermanas, pero no estaba solo en su lucha. La sombra que había oscurecido su visión realizaba movimientos errantes a su alrededor, buscando desgastar su determinación. Cada vez que se acercaba,
la figura sombría estallaba en risas burlonas, apuntando hacia Elías con dedos alargados y amenazantes. El terror creciente en su pecho se convirtió en furia. «Soy más fuerte que tú», gritó, adoptando una postura desafiante. Las raíces empezaron a cernirse sobre él, como si quisieran apresarlo nuevamente. «Si decides romper la cadena, tendrás que estar preparado para lo que venga», resonó la voz de la mujer, ahora distante. Elías sentía como una pesada elección se cernía sobre sus hombros. «¿Qué significa eso?», preguntó al aire, sintiendo una creciente desesperación. Pero antes de que pudiera recibir respuesta, notó que el altar temblaba, algo oscuro y resplandeciente emergió del centro, un cristal, brillando con una luz intensa que iluminó el claro, ahuyentando a las sombras. Lo sintió como un mensaje, un hilo de su pasado distorsionado que amenazaba con transformarse en su futuro. La figura apareció una vez más ante él, sonriendo. «Debes decidir, Elías. Su destino está atado al tuyo». Los gritos de sus hermanas resonaban en su mente, clamorosos y ensordecedores. Una trampa, un sacrificio, una elección. El bosque lo atrapaba con su manto de sombras, y él estaba en el centro de la tormenta. El ecos de la noche crujían a su alrededor mientras él se arrodillaba nuevamente. El miedo a la decisión lo calaba hasta los huesos. La luz del cristal parecía pulsar, como un corazón latiendo dentro de la oscuridad. ¿Escogería el legado que su madre había portado, o cortaría ese lazo para siempre? De repente, un estruendo desgarrador sacudió el claro, indicando que algo venía. ¿Era la respuesta a su pregunta, o un nuevo horror que lo esperaba? Con el corazón en llamas, Elías comprendió que el verdadero terror estaba apenas comenzando. Era ahora o nunca. La siguiente decisión podría costarle más que su vida. «¿Qué estás dispuesto a perder, Elías?», resonó una voz que venía del bosque, burlona y siniestra. Y antes de que pudiera replicar, un nuevo grito se elevó en la penumbra, acompañado del estallido de risas que lo llenaron de terror. El estruendo resonó como un trueno entre los árboles, la tierra temblaba bajo los pies de Elías. Miró a su alrededor, intentando encontrar el origen del ruido. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, ocultando la realidad en una danza de terror. La risa burlona se convirtió en un eco, resonando en su mente hasta que ya no podía diferenciar entre el sonido y su propio miedo. El cristal seguía brillando, pulsando intensamente, pero era como un faro en medio de un océano de oscuridad. «Elías», la voz de Sofía resonó de nuevo, un grito desesperado que atravesó el caos. «No te dejes consumir por la sombra. Recuerda quién eres». Su voz se entremezclaba con el miedo, empujándolo hacia adelante, pero antes de que pudiera reaccionar, una forma se alzó de la oscuridad. Una figura humanoide de proporciones distorsionadas, cuyas extremidades se retorcían en ángulos imposibles, avanzó hacia él. Sus ojos, como brasas, brillaban con un hambre insaciable. Elías sintió que su aliento se cortaba mientras el horror se hacía más tangible, más real. «Decidirás ahora, niño delegado», dijo la criatura, su voz resonando con una mezcla de dulzura y malevolencia. «O quizás prefieras butearte entre las sombras, como muchos han hecho antes que tú». El corazón de Elías latía con fuerza, las palabras de su madre aún resonaban en su cabeza. «Rompe la cadena». El aire se volvió denso, una presión insoportable lo atrapaba. Sabía que debía actuar, pero ¿cómo podía decidir cuando la sombra lo envolvía, susurrándole al oído promesas engañosas? Con un grito que provenía de lo más profundo de su ser, se lanzó hacia el altar. La luz del cristal parecía llamarlo, prometiéndole una salida. La sombra, en respuesta, se abalanzó sobre él, tentadora y asesina. Elías sintió un frío punzante recorrer su cuerpo mientras los dedos espectrales lo rozaban, tratando de reclamarlo para las tinieblas, pero su determinación lo llevó a alcanzar el cristal. Con un esfuerzo sobrehumano, levantó la mano y lo tocó. La energía lo envolvió de inmediato. Una visión ardiente se apoderó de su mente. Imágenes de su familia, sus risas, sus abrazos, y también de llantos, de gritos, de su madre luchando contra lo que parecía ser una sombra similar a la que lo acechaba. «Elías», gritó la voz de Sofía de nuevo, llena de terror. «No lo hagas. La luz puede consumirte».
Pero ya no había vuelta atrás, la decisión estaba tomada. De repente, el cristal estalló en una lluvia de fragmentos luminosos, y el bosque se iluminó como si el sol hubiera renacido dentro de él. La sombra chilló, un sonido desgarrador que hizo temblar los árboles. Elías pudo sentir cómo su esencia se fragmentaba, desgarrándose ante la luz. A medida que el brillo se expandía, Elías vislumbró a sus hermanas atrapadas entre las raíces, figuras demacradas con rostros de horror y desesperación. Saber que las luces ofrecían alguna forma de salvación era solo un consuelo momentáneo. Con cada fragmento que caía a su alrededor, la sombra se desvanecía, pero algo en Elías le decía que no todo estaba resuelto. Mientras la sombra gritaba y se desmoronaba a su alrededor, la luz desapareció repentinamente en un intenso destello. El silencio se apoderó del claro por un instante, un silencio absoluto que lo envolvió como una manta de hielo. Cuando Elías se atrevió a abrir los ojos, el paisaje había cambiado, ya no estaba en el bosque que había conocido. Se encontraba en una vasta extensión de tierra oscura, un mar de sombras que lo miraban con ojos vacíos. ¿Era esa la otra elección que había mencionado su madre? La luz había brillado, pero había abierto una puerta, no a la salvación, sino a un nuevo horror. Dando un paso adelante, el eco de risas burlonas resonó de nuevo en la lejanía, más fuerte y amenazante. Las sombras se arrastraban a su alrededor, y Elías comprendió que había tomado un camino sin retorno. ¿Qué es lo que has traído al mundo, Elías? Resonó nuevamente la voz burlona de la criatura, ahora repitiéndose en un ciclo interminable de risa. Y en ese instante, con el terror apretándole la garganta, se dio cuenta de que un nuevo peligro acechaba su existencia. No solo sus hermanas estaban en juego, sino algo mucho más oscuro y antiguo que había despertado con su decisión. La pregunta que ahora resonaba dentro de su mente era, ¿podría escapar de este nuevo destino? Mientras el viento helado soplaba y las sombras danzaban en la distancia, supo que solo había un camino por delante. Elías. Una voz llamaba desde las profundidades de ese mar sombrío. Tu viaje apenas comienza. Elías dio un paso adelante, la tierra bajo sus pies parecía vibrar, como si el mismo suelo estuviera vivo y atento a sus movimientos. Las sombras se retorcían a su alrededor, sus contornos olvidados susurraban secretos de un tiempo que no recordaba. El sol había desaparecido, reemplazado por un cielo oscuro y denso, cubierto de nubes que latían como corazones malditos. ¿Dónde estás, Sofía? Murmuró para sí mismo, su voz resonando débilmente en la inmensidad del vacío. La tristeza le ahogaba el pecho, cada inhalación le costaba un esfuerzo, como si el aire mismo estuviera contaminado por la desesperación y el desasosiego que lo rodeaban. Las risas burlonas de la criatura seguían resonando en el aire, cada eco más aterrador que el anterior. Elías cerró los ojos, aferrándose a la imagen de su hermana, esperando que su voz lo guiara en la oscuridad. Rompe la cadena. La advertencia de su madre repicaba en su mente, pero la confusión se mezclaba con su valentía. Entonces, de las sombras, emergió una figura. No era la criatura a la que se había enfrentado antes, era un niño, un reflejo distorsionado de sí mismo, con ojos grandes y vacíos, una sonrisa que helaría la sangre. Elías sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Eres tú, Elías? Preguntó el niño, su voz suave pero taimada. ¿Es esta la vida que elegiste? Te abriste a la sombra. Su risa era una mezcla de fragor y dolor, y Elías sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. No. No estoy aquí por elección. Elías gritó, pero su voz se perdió en el aire espeso, como un susurro consumido por el viento. El niño se acercó, y a cada paso, las sombras parecidas a tentáculos parecían aferrarse más a él. Te desean, comparten tu sangre. Todo lo que has heredado es tu condena. Con un gesto de su pequeña mano, Elías sintió una sacudida en su pecho, como si algo profundo en su interior comenzara a despertar. Las sombras danzaban frenéticas a su alrededor, cada una pareciendo buscar una forma de consumirlo. Sin embargo, dentro de ese horror, una chispa de rebelión tomó forma. No podía dejar que esta oscuridad reclamara su vida. De repente, una risa resonó detrás de él, más profunda y ominosa. ¿Por qué luchas, Elías? No eres más que un niño perdido en un mundo que te pertenece. Las sombras te ofrecen poder,
te invitan a unirte a ellos. No estás solo. La voz provenía de la figura que había alzado la mano al principio. Las brasas en sus ojos ardían con más intensidad, rodeadas de un vacío que parecía devorar todo lo que había a su paso. No puedes escapar, pero puedes unirte a nosotros. Conviértete en lo que realmente eres. Cállate, gritó Elías, sintiendo cómo su voluntad comenzaba a desmoronarse. Se preguntaba si podía romper la cadena que lo ligaba a ese destino, o si se convertiría, como muchos antes que él, en parte de la sombra. La figura infantil sonrió, y las risas se intensificaron, llenando el aire con una presión sofocante. Sabía que la decisión que debía tomar iba más allá de un simple acto de resistencia. Se trataba de su esencia, su alma, y la posibilidad de salvar a sus hermanas. Sin embargo, a medida que la incertidumbre se apoderaba de su mente, notó algo en el horizonte. Una tenue luz pulsátil, distante pero persistente, interrumpía el mar de oscuridad. ¿Podría ser una salida? La misma luz que había visto antes, el faro que lo guiaba a su salvación, mientras su corazón latía con desesperación, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría decidir entre la luz y la oscuridad? Con un último grito de desafío, Elías tomó una decisión. Con la sombra persiguiéndolo, se dirigió hacia la luz, sintiendo que su destino se estrechaba a cada paso. La voz burlona resonaba tras él, al tiempo que un nuevo terror se apoderaba de su ser. Espera, Elías, y mientras se acercaba, una sombra oscura emergió de la luz, mostrando un rostro que reconocía bien su madre. La pregunta que resonó en su mente fue desgarradora. ¿Ahora quién es la verdadera sombra? Elías se detuvo en seco, el frío acero de la incertidumbre le atravesó el corazón. La figura de su madre, una sombra de lo que alguna vez había sido, se mantenía ante él, con el rostro pálido y una expresión que parecía contener tanto amor como desdén. Aquellos ojos, antes cálidos, ahora eran agujeros oscuros, capaces de devorar al que se atreviera a mirar en su interior. ¿Mamá? Balbuceó, la voz temblándole como una hoja movida por el viento. ¿Eres tú? Pero no había respuesta. La figura simplemente lo observaba, fría y distante, como si ya no reconociera a su propio hijo. Detrás de él, la risa de la criatura se convertía en un eco nauseabundo, cada nota apuntando a la fragilidad de su determinación. Esa no es tu madre, Elías. Es solo una proyección de lo que deseas ver, un espejo de tus propias dudas, murmuró el niño, con una sonrisa retorcida. La verdadera sombra lo sabe todo. Puede darte lo que más anhelas. Elías comenzaba a sentir que la noche se cernía sobre él, un manto de desesperación que amenazaba con envolverlo. El rostro de su madre se desvanecía, reemplazado por recuerdos confusos de caricias y risas. Sin embargo, esos momentos se mezclaban con la culpa y el miedo que había llevado por tanto tiempo. No puede ser. No te convertiré en una sombra, no seré como tú, y si ser como yo es la única forma de salvar a tus hermanas. La figura pareció retumbar con una calma inquietante. Piensa en el poder que te ofrecen las sombras. Podrías proteger a todos los que amas. No estarías solo. Una sacudida de terror recorrió a Elías. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar? La luz en el horizonte comenzó a desvanecerse con cada idea oscura que su madre sembraba en su corazón. El niño a su lado se convirtió en un susurro en su mente, instándolo a rendirse. Pero Elías no podía dejar que el miedo lo dominara. Con un grito, se lanzó hacia su madre, a la figura que lo representaba, intentando aferrarse a lo que quedaba de aquella conexión. Mamá, escucha. No puede ser así. Sus manos atravesaron la forma neblinosa, y en un instante, la luz regresó, intensa y abrumadora. La figura se desmoronó en sombras, y Elías sintió una jícara de poder fluir a través de sus venas. Aquel impulso era más seductor que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Se sintió vivo, fuerte, como si nunca hubiera estado tan cerca de tocar su verdadero ser. Ah, pero mira cómo se aferra a la oscuridad. La voz burlona resonó tras él, provocándole un escalofrío. No puedes escapar de lo que eres, Elías. Puedes ocultar tu luz, pero nunca podrás apagarla. Es parte de ti, como lo es la sombra. La risa cesó, y un silencio profundo invadió el aire. Por un instante, Elías sintió que todo se detenía.
En ese vacío, comprendió que, para avanzar, debía enfrentarse a sus miedos, pero también a la historia que había heredado. La pesada carga de los secretos familiares lo agobiaba, y ahora, el tiempo se volvía un enemigo. Entonces, desde la sombra, una mano se alzó, unida a un grito desgarrador que parecía desafiar el silencio. Era Sofía, su hermana menor, una figura pequeña atrapada en el caos. Su mirada implorante atravesó el corazón de Elías. «Ayúdame». No podía fallar, no esta vez. Se dio la vuelta y vio la luz brillar de nuevo, esta vez más fuerte, como si la esperanza estuviera luchando por emerger. Pero las sombras comenzaron a juntarse a su alrededor, rápidas y hambrientas, como si quisieran devorarlo todo. «¿Qué elegirás, Elías?». Las sombras se retorcían a su alrededor, susurrando promesas de poder. «¿Unirte a nosotros para obtener fuerzas y salvarla, o luchar y perderla en esta oscuridad?». La elección había llegado, y el tiempo estaba corriendo. La pregunta se centró en su mente, ¿acaso estaba listo para ceder su luz por el amor que sentía? Elías respiró hondo, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor, las sombras arrastrándolo hacia su trampa. «No puedo dejarla sola», gritó, al tiempo que se dirigía despavorido hacia Sofía, en busca de la luz. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la risa de la criatura resonó nuevamente, un sonido escalofriante que le heló la sangre. «El reloj corre y las sombras no esperan, Elías. ¿Sabrás qué significa realmente ser un salvador?». El destino de Sofía estaba en peligro, y con su corazón latiendo desbocado, supo que la verdadera batalla apenas empezaba. Elías sintió que el suelo vibraba bajo sus pies, unas raíces oscuras comenzaban a aferrarse a sus tobillos, ansiosas por atrapar su esencia. Con cada grito de Sofía resonando en su mente, el terror se entrelazaba con una determinación creciente. «No puedo dejarte sola», afirmó, su voz retumbando con la fuerza de una promesa. Con un salto, destrozó las sombras que intentaban apresarlo, lanzándose hacia el centro del claro donde la luz emanaba con cada latido de su corazón. La imagen de Sofía atrapada en la neblina lo acompañaba, pulsando en su mente como un faro que lo guiaba. «Elías», volvió a gritar Sofía, su voz llena de angustia. Elías sintió que su propia alimaña de miedo se convertía en esperanza, y junto a ella, un calor inundó su ser. Las ramas que lo rodeaban parecían gritar, pero todo lo que él escuchaba era a su hermana. Avanzó con decisión. La criatura burlona no podía tocar su determinación. La risa se volvió un eco lejano. El ritornello de las sombras comenzaba a desvanecerse, y mientras se acercaba a Sofía, sintió la conexión familiar revigorizándose. «Agárrate a mí», recordó su madre, mientras un estallido de luz rodeó a Elías. Cuando por fin alcanzó a su hermana, el espectro de su madre se desvaneció en un susurro, y Elías la tomó de la mano. Con cada segundo, su propio miedo se transformó en poder. Las raíces que antes lo retenían se marchitaron, vacilando frente a la fuerza de su amor. «María, ven aquí», gritó, su voz firme, llenando el aire. En un instante, como si por arte de magia, María emergió de las sombras, el brillo de la luz de Elías empujando la oscuridad hacia atrás. «¿Estás aquí?», exclamó María, corriendo hacia ellos. Con el corazón rebosante de alegría y alivio, Elías abrazó a sus hermanas. «No dejaremos que esto nos consuma», gritó, sintiendo la energía del bosque temblar a su alrededor. Las sombras comenzaron a agitarse y retorcerse más agresivamente, como queriendo sumergirlos nuevamente, pero Elías sostenía a Sofía y María como un faro, sintiendo el calor de su vínculo familiar. «Este es nuestro momento. Rompe el ciclo», gritó. Al unísono, las tres voces resonaron en el aire. La luz del cristal comenzó a chisporrotear, y una explosión de brillo iluminó el claro, proyectando una onda que hizo que el bosque temblara. Las raíces se desintegraron, y con ellas, la figura oscura se desvaneció en gritos agonizantes. ¿Era eso suficiente para romper la maldición de su linaje? Los ecos revelaron fragmentos del legado familiar. Imágenes de ancestros, sacrificios y oscuridad se entrelazaron en su mente, pero Elías no permitiría que eso definiera su futuro. «Nuestro legado no será el miedo. Nuestro legado será el amor y la unidad», dijo con firmeza. De repente,
el silencio regresó al bosque y la atmósfera pesada se disipó. Las sombras que antes acechaban se desvanecieron y dejaron un sereno y cálido resplandor. A su alrededor, la vida pareció reemergir y el bosque, que había sido testigo de tantos horrores, comenzó a transformarse. ¿Lo logramos?, preguntó María, la esperanza brillando en sus ojos. Elías sintió un nudo en la garganta mientras sonreía. Sí. Hemos roto la cadena, somos más fuertes juntos. Se abrazaron fervorosamente, sintiendo lágrimas de alivio, y mientras el aire se purificaba, comprendieron que el verdadero poder radicaba en la conexión que compartían. La mujer de blanco había sido solo un eco de su historia, y ellos decidieron escribir un nuevo capítulo. Mientras el trío caminaba hacia la salida del bosque, una luz cálida los envió de regreso al dulce abrazo de la seguridad. El temor que había marcado sus vidas se desvaneció como un mal sueño, dejando solo la fortaleza de su amor familiar. Sofía se giró hacia Elías y sonrió, y María se unió a su risa. Elías sintió que su corazón latía con fuerza, sabiendo que enfrentar la oscuridad había unido sus lazos para siempre. Este es el final de esta pesadilla, pero el comienzo de algo nuevo, dijo, mientras un nuevo amanecer brillaba ante ellos. Al salir del bosque, Elías jamás volvería a mirar atrás. Ahora que te hemos traído este emocionante final, recuerda hacer lo siguiente: necesitas suscribirte ahora mismo para estar al tanto de más historias como esta. Dale al botón de like ahora mismo y alimenta el algoritmo. Inundamos la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Cuéntanos qué te pareció, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental.